Muy bien, primero tocamos el tema de los requisitos matrimoniales para el sacerdote en el Antiguo Testamento. Eso anoten por favor los que van a tomar apunte. Levítico 21, 7 al 9 dice: con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Eso es Antiguo Testamento respecto al matrimonio del sacerdote. Y tocamos este tema porque son los estándares que Dios puso para la familia pastoral y para su servicio en el altar. Levítico 21, 13 al 14 dice: tomará por esposa a una virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y Ezequiel 44, 21 al 23 dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que el estándar del matrimonio sacerdotal era demasiado alto, y el propósito era que el sacerdote tuviera un lenguaje limpio a la hora de decir esto es puro y esto es impuro, que su voz no estuviera comprometida a la hora de la enseñanza. Entonces yo veo que ese es el centro de esas ordenanzas y de ese estándar, que el sacerdote y la mujer del sacerdote tendrían que tener un estándar alto. ¿Para qué? Para llevar al pueblo a ese estándar y no para rebajar el nivel. Entonces nuestros mayores conflictos a la hora de tener brechas ministeriales en el área familiar serán el no poder nivelar a la gente a un estándar alto, sino rebajar la verdad para decir: ni modo, si te vas a divorciar, puedes seguir sirviendo al Señor, porque yo ya me divorcié 3 veces y sigo sirviendo al Señor, o 2 veces o 1 vez. Entonces este es el asunto, ¿ok? Lo otro que estaba viendo aquí dice: la repudiada no está inhabilitada ceremonialmente en la presencia del Señor. Y aquí vemos que dice Números 39, dice: pero todo voto de viuda o repudiada con que ligara su alma será firme. O sea que una mujer divorciada, en este caso mujer, ¿por qué? Porque la ley en el Antiguo Testamento no decía que la mujer podía repudiar al hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene de una cultura machista. Y aunque nos cueste verlo así, pero es así. En el Antiguo Testamento, por la tendencia oriental, la mujer no es la que repudiaba, era el hombre. Pues la mujer tenía menos opciones de hacer eso. Pero escuchen, la repudiada no estaba inhabilitada ceremonialmente. O sea que un divorciado puede acercarse a la presencia del Señor, hacer votos, tener promesas delante de Dios y Dios considerarlo válido. ¿Ok? Entonces el divorcio no nos inhabilita para acercarnos a Dios. Ahora, las ordenanzas y los requisitos para el Nuevo Testamento, y aquí nosotros vemos los requisitos para los pastores, para los siervos del Señor. Tito, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, dice:
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, establecieran ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿verdad? Y marido de una sola mujer. Y dice, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Son los estándares que el Señor nos pone, aún en el Nuevo Testamento. No son ligeros, no son livianos, no son bajos, son estándares altos. Primera de Timoteo 3:12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Ahora, en este asunto podríamos, no deja claro el asunto de una sola mujer, porque dentro de la cultura oriental hay gente que podía tener varias mujeres y ser polígamo sin ser demasiado ofensivo socialmente. Tenía que ver con el dinero y con los recursos. Pero aquí lo que dice es que el hombre sea de una sola mujer. Se puede referir netamente a la cuestión de la poligamia o también a una vida matrimonial íntegra. ¿Ok? Entonces, está también Primera de Timoteo 3:1-7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Una vez más, el parámetro es que nosotros, los que estamos al frente, podamos enseñar limpiamente sin tener la voz embargada por causa de este asunto. ¿Ok? Y dice que gobierne, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Ok, entonces el Señor nos pone como ejemplo de gobierno en la casa del Señor, el gobierno de la casa del siervo de Dios. Entonces ese es el parámetro para nosotros. Si gobernamos bien nuestra casa, entonces estaremos habilitados para gobernar bien la iglesia del Señor. Pero si no gobernamos bien nuestra casa, entonces eso nos inhabilitará para tener un buen testimonio delante de los demás y no seríamos irreprensibles como el Señor quiere que seamos. ¿Ok? Entonces, ese parámetro no es pequeño, es alto, y por eso los desafíos para nosotros son altos en cuestiones matrimoniales. Son muy elevados y nosotros debemos tener esto en mente. Tito capítulo 2, versículos 1-8, va a hablar de este asunto. Dice: pero tú habla lo que estás de acuerdo a la sana doctrina. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. A veces levantamos la bandera de la sana doctrina como si fuera una bandera de normas, de cosas que tenemos que hacer. Pero la sana doctrina tiene que ver con una sana práctica de la vida cristiana, más que con una ¿cómo diríamos? Una teología limpia. Ese sería el término. Mucha gente quiere defender la sana doctrina como si fuera una teología pura. Y la sana doctrina, si la vemos en la Biblia, no tiene que ver tanto con una teología pura, sino con una vida pura, con una vida íntegra. O sea, mi fe tiene que acompañar
mis actos tienen que acompañar mi fe, mi declaración de fe. Amén. Diga amén, no me asusten, por favor, gracias. Muy bien, 50 centavitos más de amén. No sé si estoy yendo muy rápido, quisiéramos leer más detenidamente los textos. ¿Estamos bien? Muy bien, porque hay demasiado material, mucho para ver. Ok, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, una vez más, la enseñanza recta se transfiere desde la vida de los líderes hacia las mujeres, los hombres jóvenes y la conducta del resto de las familias. A ser prudentes, castas, puras sexualmente, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Palabra sana e irreprochable. ¿Ok? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y este es un estándar que nosotros necesitamos cuidar, ya que por ahí algunas personas incluso nos dicen, el pastorcito, con cierto aire de menosprecio. ¿Por qué? Porque algunas personas saben cosas de nosotros y nos agarran en curva con esa cuestión. Y nosotros somos los representantes del Señor delante de la congregación. No tenemos poca responsabilidad. ¿Ok? Es alto. Muy bien. Sobre el pacto matrimonial, yo creo que ya hemos estado viendo mucho material. Me gustaría que podamos anotar Génesis capítulo 2, versículo 24. Y en lo que quiero detenerme es en este asunto, en el concepto. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, el concepto de dejar, de abandonar, de dejar padre y madre tiene que ver, a mi entender, con salir de la cobertura paterna y establecer una nueva. Pero no es solo salir. En la escalera de valores, en la escalera de obediencia, en la escalera de lealtad, de primera fidelidad, para el ser humano, el primer lugar aquí en la tierra, no estamos hablando de Dios, el primer lugar aquí en la tierra establecido por Dios es padre y madre. Cuando la persona se casa, cambia esa primera lealtad, primera obediencia por la de la esposa, y papá y mamá bajan para abajo. La siguiente, al aparecer los hijos, el segundo nivel será para los hijos y luego papá y mamá. Entonces, el centro del llamado, de la lealtad, de la primera obediencia, de la primera fidelidad, será el pacto matrimonial. Y eso es sumamente fuerte porque es una cuestión de elección. Padres no se eligen, se reciben y uno decide amarlos, ¿no es cierto? Y en este asunto, mujer sí se elige, y entonces, o marido sí se elige, y por una cuestión de elección, el marido pasa a ser la propia carne, y la mujer pasa a ser la propia carne. Solo es nuestra carne fuera de nuestra carne, en nuestro cuerpo con otro cerebro.
y con capacidad de decidir, pensar, querer, soñar y desear. Así que vivir con ella será un acto de sabiduría. Amén. Proverbios 2:17 dice que la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y este asunto es, por eso dice el principio allá en Génesis, aunque Adán dijo, Jesús dice, Dios dijo, Jesús dice, Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea que la mujer de la juventud es una mujer con la cual el hombre hace pacto, pero hace un pacto con ella y hace un pacto con Dios. Y este asunto es principio matrimonial. Entonces, si vamos a tratar el tema del divorcio, necesitamos estar totalmente empapados de el principio matrimonial, ¿ok? Porque igual, o sea, no vamos a ir a tocar un billete falso y aprender del falso. Necesitamos tocar el verdadero y aprender del verdadero. De eso se trata. Nosotros debemos manejar el principio verdadero en tal profundidad que el falso salte a primera mano. Entonces, aquí dice, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Este pacto no solo es con el hombre, es con Dios. Malaquías 2:14 dice, Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí entendamos lo que es alianza. Alianza es una unión, una fusión de vida, de destino, de sangre, de identidad, ¿cierto? Nuestras esposas llevan nuestro apellido, los hijos son la unión de dos en secreto que se manifiesta físicamente. No se unen solo dos cuerpos sexualmente, se unen al mismo tiempo dos almas. Y no solo se unen dos almas, se unen dos espíritus. Porque el fruto de esa unión es espíritu, alma y cuerpo. Interesantísimo ese asunto. Lo que se hace en secreto en el lecho matrimonial se manifiesta en físico en una vida humana. O sea que no está lejos de la realidad decir los dos son una sola carne. Entonces, y son indivisibles, porque ¿cómo me divido yo? Mi padre nos dijo cuando él se fue, él dijo, yo no me estoy divorciando de ti, me estoy divorciando de tu madre. Pero ahora, divorcie su cuerpo y separe los padre y madre. No se puede. Y eso es lo que es el divorcio. Es una ruptura de algo que fue hecho en secreto y se manifestó en público. O sea, uno me dijo un día, era uno que andaba fornicando en la casa del Señor y andaba perjudicando a las hermanas, me dijo, para mí es solo carne tener sexo con las hermanas. Yo le dije, ¿y dónde se fue tu alma cuando tenías sexo? Cuando violabas a las hermanas en la casa de Dios. ¿Y dónde se fue tu espíritu? ¿Y dónde estaba el Espíritu de Dios que vos decís tener? No es solo carne. Y no es solo alma. Porque nuestra alma, nosotros sabemos, son pensamientos, sentimientos y voluntad. Todo está involucrado ahí. Y por eso es que cuando una persona se liga sexualmente, deja de pensar y decidir cuerdo, porque su alma está trenzada con el pecado. ¿Ok? Muy bien, vamos todavía. Entonces, la mujer de tu pacto. Escuchen, cuando nosotros asumimos el pacto, este anillo dice que mi esposa, dice que yo soy de mi esposa. Y ella dice, mi marido, dice Noé.
Interesante. Ella se llena la boca diciendo que soy de ella, pero la verdad es que soy. Todo lo que tengo y todo lo que soy se lo entregué. Mis hijos son de ella, mi auto es de ella, mi cuerpo es de ella, mi amor es de ella, mis ojos son de ella. Todo es de ella, ¿verdad? La suegra, el suegro, los amigos, todo. Uno dice mi suegra, la madre de él. Pero escuchen, eso por ejemplo, eso es falta de entendimiento del pacto, porque los padres de ella son mis padres y nosotros los estamos honrando. ¿Por qué? Porque escuchen, divida, por ejemplo, nuestros hijos. Nosotros tenemos nuestros hijos. Yo digo, ellos son tus abuelos y los de ella no son. O sea, si no entendemos la dimensión de la alianza, que todo lo de ella es mío y todo lo mío es de ella, ¿y saben cuál es la ventaja? La única forma de tenerme a mí es tenerla a ella. ¿Entendió o no? Si yo soy de ella, entonces la única forma de tenerme entero a mí es tenerla a ella. O sea que sin ella no soy. Sin ella no soy. Transpórtelo al mundo espiritual en tu alianza con Dios y sin Él no eres. Separado de mí, divorciado de mí, nada podéis hacer. Yo solo soy en ella porque así lo decidí. Yo solo soy en ella. Si en ella no soy, pierdo. Se rompe familia, se rompe casa, se dividen las cosas y el tipo queda como un perro sin dueño. ¿No ve? Entonces, la alianza nos compromete en este asunto y nos mete mucho más de lo que nosotros por ahí pensamos y entendemos. Necesitamos revelación en este asunto y Dios nos los dio para entenderlo así, a profundidad. Muy bien, Romanos 7:2, Romanos 7:3 y Primera de Corintios 7:27 al 39. Dice, Pablo emplea la palabra griega deo, ahí que significa obligado o ley, para expresar la ley del marido. Ahora, escuchen, cada alianza tiene decretos, tiene leyes. ¿Cuáles son las leyes del matrimonio? Las leyes del matrimonio son fidelidad. Yo te prometo serte fiel, estar contigo en todo tiempo, en todo lugar, en salud, en enfermedad, en pobreza o en riqueza. Soy tuyo, te entrego lo que tengo y lo que soy. Te tomo por mujer y tú me tomas por marido para siempre. Solo la muerte nos puede separar. Establecimos una serie de leyes que nos obligan a estar ahí. Eso es parte de la alianza. Leyes. Y quien quebranta la ley debe morir. Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo fue la cosa? Piénsela bien, por eso los discípulos dijeron, así que chiste, Señor, no conviene casarse. Dice Mateo 19 que ellos hicieron ese comentario. Así que chiste, Señor, no conviene casarse. Dice Mateo 19, 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6. Él respondió, Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, no mujer y mujer, varón y hembra, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, no padre y padre, no madre y madre, ¿no ves? Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El griego dice, están siendo
dice, están siendo, dice, una sola carne. O sea que ellos están siendo, es un presente continuo de todo el tiempo, no para. ¿Ok? Muy bien, y dice, así ya no son más dos, dice Jesús. Jesús remarca este asunto, una doble afirmación significa que esta verdad es una verdad para ser mirada por los dos ojos, una y otra vez. Dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Vuelve a remarcar el Señor la misma cuestión. Unirá, una sola carne, Dios juntó, ya no son más dos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que el hombre no se meta en un asunto que Dios hizo. Y aquí vamos a entrar en este tema porque este tema es desafiante. Génesis capítulo 2, 21 al 24, para los que están tomando nota. Salmos 45, 10. Génesis 2, 21 al 24. Salmos 45, 10. Marcos 10, 5 al 9 y Efesios 5, 31 como referencias a este asunto. Muy bien, entonces entramos al tema que necesitamos ver: separación, divorcio, repudio, abandono según la Biblia. ¿Ok? ¿Vamos? Dice así Mateo 19, 3 al 12. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren la pregunta es una pregunta tentación, una pregunta para empantanar al Señor. Y dice, y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, nos conviene casarse. Y entonces Jesús completa la cuestión del eunuco, hablando de los eunucos que son voluntarios, los que son hechos por los hombres y los que son hechos por causa del reino de Dios. Muy bien, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En realidad, este texto, ¿verdad? Esta pregunta, Jesús no la responde de manera directa. Jesús no le da el gusto de responder la pregunta que ellos le hacen. Jesús salta al principio espiritual. Y la respuesta de Jesús es con el principio espiritual, no la respuesta que ellos esperan. Y va a haber gente que va a confundir este asunto y va a querer relacionar la pregunta de ellos con la enseñanza, la respuesta de Jesús con la enseñanza de Moisés. ¿Ok? Y nosotros tenemos que tener claridad respecto a esto. Algunas palabras aquí que se ven. Una es la palabra separar. La palabra separar, ¿verdad? Otra es la palabra repudiar y otra es la palabra abandonar. ¿Ok? La palabra que se utiliza para separar es aquí está.
es choriceto o choriceto, ¿no es cierto? Esa palabra habla de separado, separar, y la otra, la palabra para repudiar en el griego sería apolúo. Apolúo significa dejar suelto, dejar ir libre, soltar, desligar, y se traduce como repudia, repudiada, repudiar, ¿no es cierto?, en diferentes lugares de la Biblia. Y la palabra abandonar, apiemi, abandonar o dejar. Ahora, en cuanto a en 1 Corintios 7, 9 al 15, está una descripción del apóstol Pablo respecto a casarse, abandonar, dejar y todo eso. Las palabras, todas estas palabras aparecen en ese texto. Todas se relacionan con el divorcio en el concepto, pero a mi entender, no todas dicen lo mismo. ¿Ya? A mi entender. ¿Por qué? Porque el separar, la palabra divorcio no es la misma que la palabra repudio. Y nosotros tenemos que entender esa diferencia. Aunque en los conceptos en 1 Corintios habla como si fuera lo mismo, tiene que ver con el divorcio, entonces, pero tenemos que entender que no son lo mismo, y en esto vamos a trabajar hoy día, ¿ok? Ellos preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Porque habían dos corrientes de pensamiento y nosotros ya la hemos debido estudiar aquí. La de dos rabinos, uno decía que sí, que se podía repudiar por cualquier causa, y otro decía que no, que solo era por causas de fornicación o causas sexuales. Y algunos argumentan que Jesús confirmó esa enseñanza. Dice aquí, Jesús no responde con la respuesta que ellos querían. Jesús responde con el principio espiritual, y el principio espiritual tiene que ver con la alianza, con el renunciar al techo paterno, con ser una sola carne, y Jesús remarca eso. Entonces, la pregunta de ellos es, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y la respuesta de Jesús es, por la dureza de vuestro corazón os permitió, y aquí no es un mandamiento, es un ni modo de Dios, ¿verdad? Es un ni modo, ya que el cabezón no quiere entender, Dios dice, ni modo. Y aquí está la diferencia. A mi entender, la palabra repudio tiene que ver con desprecio, con ultraje, con deshonra y con difamación. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estableció la norma, Moisés dice, y cualquiera que haya defecto o cosa despreciable en su mujer, dele carta de divorcio, y dice, ella puede salir libre para casarse. O sea que el tipo la difama, habla mal de ella, dice cosas despreciables de ella, la rebaja y la despacha. Y entonces Dios dice, mi hija está saliendo humillada, está saliendo avergonzada, está siendo despreciada, y Dios le autoriza a casarse. ¿En qué cita está en el Antiguo? Deuteronomio, auringa. Me estoy adelantando un poquito a mis escritos. Ay, Señor, aquí vamos. Porque la verdad es que hay mucho material. Deuteronomio 24, 1 al 4. ¿Ok? Se los leo. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, traduce aquí la Reina Valera 1960. Pregunta, ¿cosa indecente es que ella hubiera adulterado? Pastor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se lo explicaría inmoral, sería una cosa inmoral. La indecente no tiene que ver con una vestimenta o algo que... Digamos, si yo digo, esta tipa es una chancha, por eso me separo de ella. ¿No ves? Se engordó demasiado, o está todo le cuelga, o puedo inventar cualquier cosa. Escuchen, pero si yo digo que ella adulteró en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa? La mato. O sea que en este caso, la ley decía que la adúltera debería morir junto con el adúltero. ¿Ok? Entonces, si yo alego adulterio, entonces, ¿para qué me divorcio, digamos? Directo la mato. Lo otro es que, piensen, en el Antiguo Testamento estaba permitido al hombre decir, si alguien quería divorciarse de la mujer, podía alegar que ella no había sido hallada virgen y podía despacharla. Entonces, ese era un alegato. Y los padres por eso tenían, ¿qué cosa? Tenían las sábanas de la virginidad que eran sangradas, el padrino las recogía y era el testimonio, la prueba de que ella era virgen. Y si la pobre mujer no sangraba, estaba grave la cosa. ¿No es cierto? Pero si tenía un himen muy duro, muy elástico, perdón, o si no se completó a romper, qué sé yo, y no sangraba, el tipo podía deshonrarla. Resulta que la ley establecía en el Antiguo Testamento que si los padres tenían la prueba del sangrado, la mostraban delante de los jueces, él iba a ser castigado, pagar una multa y de ninguna manera la podía despachar. ¿Cierto? Pero si se comprobaba que ella, escuche, se comprobaba que ella había fornicado antes de llegar al matrimonio, ella debería morir. ¿O no? Dice, el padre será el primero en alzar la mano contra ella para matarla. ¿Cierto? Muy bien. Y dice, alguna cosa indecente. O sea, que el tipo por ahí podía alegar cualquier cosa como indecente, no explica aquí, y dice, le escribirá carta de divorcio. Y dice, y se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Esta palabra despedir aquí es una palabra de votar. Votar. Ahora, pensemos un poquito en Abraham y Agar. ¿Qué hizo Abraham con Agar? Por causa de la mujer, por causa de la insidia de la mujer, ¿no es cierto? Entonces Abraham vota a la mujer y también al hijo. ¿Los vota con plata? No, señor, con pan y agua. Como vinieron a este mundo, casi los manda desnudos el viejo. Era tan grave el problema ahí en la casa que el tipo no se atrevió a darle ni oro ni nada, y era riquísimo. ¿No ves? Bueno, por eso hay vivos ahorita. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. O sea que en este caso Dios está avalando este asunto por causa de una deshonra a su hija. Y aquí necesitamos tomar en cuenta este asunto.
Cuando alguien está despreciando, maltratando, ultrajando, para mí el sentido de esta ley es ese. Dios dice, deja de fregármela a mi hija y de una vez despachala. Ya que de otra forma no querés entender en tu cabezota que la estás maltratando, dale libertad. Permitió. Esa es la palabra, permitió, les dio permiso. ¿Para qué? Para que un cónyuge no trapeara el piso con el otro. Mi humilde entendimiento respecto a este asunto. ¿Verdad? Entonces, miren el versículo 3. Deuteronomio 24:3, ustedes pueden. Pero si la aborreciere este último y le escribe carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese es el espíritu de esta ley. Ahora, dígame una cosa, ¿qué significa después que fue envilecida? Porque algunos van a decir, entonces, la usé yo, la usó el otro, que vuelva a mí y yo la vuelvo a usar, ya está sucia, ya está contaminada. Ya la pringó otro. Y eso no lo ve Dios bueno, que yo la vuelva a tomar a la cochina esta que ya la pringó el otro. Pero yo la quiero. ¿Me entienden? A ver. A mi entender, fue envilecida, tiene que ver con que ya hablé mal para ella, ya traté el piso con su honor, ya hice lo que me dio la gana, y después que la boté, ahora vení, la vuelvo a recoger. A mi entender, ese es el espíritu, la esencia de este mandamiento. Que lo que Dios le molesta es el repudio. Escuchen. Y este asunto tiene que ver con el segundo mandamiento. Tiene que ver con el segundo mandamiento. El primero, amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Si ponemos esta ley en ese marco, escuchen bien por favor, si ponemos esta ley en ese marco, esta ley sí aplica de esa forma. ¿Por qué? Porque el interés de Dios, siga mi pastor, el interés de Dios, escuchen bien, ¿No quiere casarse usted? el interés de Dios es que las personas sean tratadas con honor, con respeto, con valor. Y de eso se trata el pacto matrimonial. El pacto matrimonial nos separa del bollo y nos hace exclusivos, nos hace únicos, nos hace singulares. En otras palabras, nos santifica, nos saca de entre el resto de la gente para ser solo de y exclusivo para, incompatible con otra gente. Entonces, eso es el pacto matrimonial. Por eso es que a uno le dicen, oye, pelado una vez, y después, señor, cuando uno se casa, o don fulano de tal, ¿no ves? Pasa de plebeyo a príncipe solo por casarse el tipo. Claro, porque el pacto matrimonial nos da un honor que antes no teníamos, era un pelado cualquiera, y ahora es un caballero. ¿No ves? Antes era plebeyo, ahora es príncipe. ¿Por qué les digo una cosa? Príncipe, ¿por qué? Pregunta, entendamos. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los príncipes del pueblo? No.
los patriarcas. El papá de un linaje es considerado príncipe en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si el papá de un linaje, el anciano mayor, es considerado príncipe, ¿cómo conquistó ese territorio, ese hombre? ¿Sabe cómo? Teniendo hijos. ¿Y cómo conquistó? Casándose. La puerta de entrada para tener hijos, el matrimonio. O sea que cuando un hombre se casa, adquiere la posibilidad de ser un señor. Interesante el concepto, pero es el concepto bíblico. Y nosotros necesitamos manejar esos conceptos. ¿Ok? Muy bien, entonces escuchen. Jesús está respondiendo esta pregunta. Atentos, porfis, no se me distraigan. Jesús está respondiendo esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué pues Moisés mandó entonces dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor dice ahí, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no era así. O sea que tuvo que ser así por la tropa de los cabezones duros de entendimiento que no querían ceder. ¿Verdad? Entonces, y Jesús confirma esta verdad diciendo, aquí va la cosa. Dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y aquí otra vez aparece esta palabra, la palabra porneia. Y porneia puede tener que ver con una alianza sexual y un culto pagano, con una alianza sexual y relación a los ídolos, o con alguna impureza de orden sexual. Una prostituta. Ahora, escuchen. Aquí el que está hablando es Jesús, no es Moisés. Y Jesús está hablando a los fariseos, y luego en Marcos vamos a ver que Jesús confirma esta palabra con sus discípulos. ¿Ok? Entonces, no todos, puede ser que no todos en el Antiguo Testamento tomaran la opción de matar a la mujer por causa de los hijos. Y si es por infidelidad sexual o algún otro tipo de desorden sexual o cosa similar, entonces el marido, al considerar la infidelidad de la mujer, decide divorciarse de ella. Y aquí Jesús dice, escuchen, pregunta, pastores, por favor. Pues le voy a contar un caso. Ella sufría maltrato psicológico de parte de él y maltrato físico. Y ella quería divorciarse. Los dos eran cristianos, o decían serlo. No estoy seguro. De lo que estoy seguro es que ahora ella es convertida. Pero él no quería darle el divorcio, y ella quería que él se divorciara de ella porque ella sufría en manos de este hombre. Entonces ella, bajo el entendimiento que ella tenía, la única causa era fornicar. Entonces ella lo buscó al primo, telescópicamente al primo del marido, y fornicó con el primo del marido e hizo que se sepa. Y entonces le dijo, ahora sí, divorciate de mí. Y él se divorció de ella y ella se sintió libre, y más luego se volvió a casar. Y aquí está la pregunta: si yo fornico, ¿soy libre para volverme a casar? Interesante, ¿no? Porque parecería como que aquí, salvo por causa de fornicación, entonces el fornicario
el pecador, el culpable en este asunto, entonces queda libre para volverse a casar porque fornicó, ¿no ve? Señor fornicario, ¿usted se divorció lícitamente? Sí, claro que lícitamente me divorcié, ¿no? ¿Qué hizo para obtener su divorcio lícito delante de Dios? Forniqué. Nada que ver. Entonces, porque este asunto en el contexto de los estudiosos bíblicos y un montón de gente que alega una cosa y otra, va a hablar de un matrimonio lícito y un matrimonio, de un divorcio lícito y un divorcio ilícito. O sea, el divorcio legal y el divorcio ilegal delante de Dios. ¿No es cierto? Y Jesús no está tocando ese tema. Está tocando el tema de que sí, en el caso de haber por ella fornicación, entonces el marido o la mujer tendrían derecho a decir hasta aquí se acabó el matrimonio. ¿Verdad? De otra forma, si ese marido o esa mujer quiere divorciarse, lo que hace es pecar por la dureza de su corazón, ¿verdad? Pecar por repudiar y pecar por adulterio. ¿Por qué? Porque rompió un pacto matrimonial sin una excusa válida, sin una excusa que realmente sea fidedigna delante de Dios. Aquí no está hablando de la restauración del cónyuge infiel. Pregunta, ¿hay restauración del cónyuge infiel? Hay. Aquí no está tocando Jesús ese tema. Está hablando que si alguien se ha divorciado y toca a una mujer sin tener un derecho legítimo de decir fue por esta razón, por esta razón ya no se pudo más, entonces esa persona comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, y aquí entra lo otro, la repudiada que cometió una vileza sexual, entonces ella lleva el adulterio al otro. De hecho, dice aquí, el que se casa con la repudiada. No está diciendo que si ella fornicó, entonces ella es libre para casarse. Ella dice que lleva el adulterio allá. Porque ella trae su alma adulterada. ¿No es cierto? Ahora, pastores, amados, queridos, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muy bien. Entonces, cuando papá y mamá se unieron, si Dios juntó, entonces lo que nace, según Malaquías, capítulo 3, es una generación para Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios juntó fue Dios. Pero si papá y mamá se unen en fornicación, lo que nace es una persona con un demonio trabajando dentro de ella, fornicación. Dios no juntó. Dios no juntó al hombre con hombre, Dios no juntó a la mujer con la mujer, Dios no juntó. Toda unión que sea ilegal, ilegítima delante de Dios, Dios no la avala y no la bendice. Por lo tanto, el producto de lo que salen niños para violación, salen niños para fornicación temprana, salen niños para romper matrimonios en el futuro, niños marcados. Por eso es que cada vez que nosotros nos enfrentamos con un nacimiento ilegal, necesitamos orar por esos vientres para romper las maldiciones que se establecieron ya desde la unión. Entonces, por eso es que en nuestra generación incluso vamos a ver niños muy chicos con tendencias homosexuales, porque traen una marca de maldición en su vida desde la unión que fue ilegal.
Lo otro es cuando papá y mamá adulteran. Y entendamos una cosa, si nuestros hijos son la manifestación física, espíritu, alma y cuerpo de la unión secreta de padre y madre en el lecho matrimonial, entonces quiere decir que cuando un cónyuge adultera, entonces también carga el hijo una marca de maldición. No solo los padres, sino los hijos. ¿Por qué? Porque somos fruto, somos parte. Tenemos la esencia de ambos. Y en el mundo espiritual, el maligno quiere atacar nuestras generaciones de esa forma. Muy bien. Señora, hay harto para hablar. Dice, dice Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. En el versículo 11 y 12 dice, voy a tocar esta parte. Dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, está dicho un poco diferente, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Ok? Eso Jesús se los dijo a sus discípulos que volvieron a preguntarle lo mismo. ¿Ok? Entonces, Jesús confirma este asunto dicho de otra manera por Marcos. Muy bien, entonces quisiera tocar un poquito aquí. No sé cuánto tiempo más tenemos, pastor. Ay, chuchi. Muy bien, entonces vamos a hablar de algunos, voy a llevarlos a la conclusión aquí. Dice mi parecer al respecto porque el pastor me pidió un parecer. Y aquí va la cosa. Romanos 11, 29. El llamado de Dios a su servicio es de Él, no nuestro. Primera cosa para considerar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Segundo aspecto para considerar, segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Anoten por favor, segunda de Timoteo 1:9, dice que el llamamiento debe ser santo y no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito de Dios para con nosotros. Y anoten por favor, segunda de Pedro 1:8 al 11. Amén. Dice aquí que el que carece de las cualidades de añadida a vuestra fe, virtud, ¿no es cierto? Y virtud es ser un tipo a todo dar, ¿cierto? Dice, carece de estas cosas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, escuche bien, tiene cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás y os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, imagínense un hombre de Dios que carece de estas cosas, está ciego y no sabe por dónde va.
O sea que la revelación en los ojos de un hombre así es insignificante, es muy poca. Está caminando, palpando paredes. El fundamento es nuestra familia. Amén. Primera de Timoteo 3, 2 al 5 dice que debe gobernar bien su casa si quiere gobernar la iglesia del Señor. Muy bien. La tercera realidad en este asunto es la realidad de la vida nueva en Cristo. Dos pasajes a considerar aquí, 2 de Corintios 5, 17 al 19. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Muy bien. Y 1 de Corintios 7, 24. Si alguno llegó a Cristo divorciado 18 veces, quédese con la última, con la que llegó, como está. Como llegaste a Cristo, así permanece. ¿Verdad? Muy bien. Cuarto punto aquí, la realidad de las caídas ministeriales. Y en este asunto aquí, nosotros sabemos por la práctica que este asunto es más común de lo que nosotros quisiéramos. ¿Qué dice aquí? Gálatas 6, 1 al 2. Dice, hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Mateo 12, 20 dice que Jesús y su ministerio no quebrará la caña cascada. El propósito de Jesús no es terminar de romper lo que se quebró, y ni apagará la mecha que humea hasta que saque a victoria el juicio. No es terminar de apagar el fuego que se está extinguiendo. El propósito de Jesús es restaurar la caña rota y reencender la mecha que se está apagando. Ese es el ministerio de Jesús. Ezequiel dice 34, 16, dice, yo buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perdida quebrada y fortaleceré a la débil. Pero apartaré la gorda y las fuertes y las apacentaré con justicia. Y lo quinto aquí es la realidad de la alta demanda para el que dirige, preside y administra la casa de Dios. Este asunto no es poco. Ezequiel 34, vale la pena leerlo todo. Es un contra los pastores. Y esto nos toca a nosotros, a ustedes, a mí, a todo el mundo aquí, nos toca este asunto. Y Dios habla que va a juzgar entre oveja y oveja, que Dios va a poner en orden, que va a tratar con los carneros. Y Dios dice, ustedes enturbian las aguas para que los pequeños tomen agua turbia. Ustedes pisotean el pasto para que los pequeños coman pasto sucio cuando ustedes se han alimentado bien. Y mis ovejas comen los llados de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Habla de empujones, de cornear de los carneros a las ovejas y a los pequeños. Entonces, el Señor no pasa por alto este asunto. ¿Ok? Jeremías 56 habla de que los pastores hicieron errar al rebaño. Y nosotros tenemos esos pasajes en la palabra del Señor. Jeremías 23, 1 al 2 dice, dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras. ¿Cómo comienza este pasaje? Ay de los que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. El 2 dice, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Entonces, este asunto, el Señor lo tiene muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el pastor es más grande, el más grande de todas las ovejas. Nunca dejamos de ser ovejas, pero es el carnero en el rebaño, el que preside y el responsable de cuidar el rebaño. Romanos 14, 12
al 13, dice aquí: más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esa es una recomendación de Dios para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 6, 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropezar para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y dice Primera de Juan 2, 8 al 11, dice en el 9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Escuchen, la cuestión del divorcio, la cuestión del repudio, la cuestión de votar al otro, de enfriar la relación entre hermanos, entre pastor y esposa, tiene que ver con esto: que si es un pastor el que está haciendo eso, está todavía en tinieblas y la sentencia es pesada. O sea, no tiene discernimiento alguno, no tiene visión ninguna. Y el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermana o a su hermano, a su esposa o a su esposo, está en tinieblas, anda en tinieblas y las tinieblas le han cegado los ojos. Una sentencia demasiado fuerte para aquel que es el hombre de Dios en una congregación. ¿Ok? Entonces, eso es algo para considerar. Y siempre que hay un divorcio, hay pecado de por medio. Si no es adulterio y es repudio, el repudio también es pecado. Es aborrecer al hermano. O sea, no hay incompatibilidad de caracteres, pastor. Nos queremos divorciar. No hay tal. Si yo digo incompatibilidad de caracteres, quiere decir que estoy rechazando, repudiando a la otra persona. La estoy botando de mi interior para afuera. Y la Biblia dice: carece de visión, está ciego, cieguísimo, está en tinieblas y está más perdido que GPS sin batería. ¿No ves? Mateo 18, 6 al 8, y dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, como siervos de Dios, ¿cuál es mi parecer respecto a esto? Es que nosotros debemos celar por el principio matrimonial, porque habrán excepciones a la norma. Nosotros no podemos, ¿cierto? No podemos cerrarnos a la posibilidad de que hayan matrimonios que son altamente complicados de tratar y que a veces la única salida es la ruptura. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque, hermanos, tenemos cada caso donde los hijos se cortan, donde los hijos intentan suicidio, donde los hijos tienen serios problemas. ¿Por qué? Porque la pareja, al seguir unida, es complicadísima. Estoy manejando un caso como ese. Y la salida es sacar a los hijos de ese hogar. Es altamente complicado. ¿Qué hacer cuando eso está en el liderazgo y cuando eso está cerca o en el púlpito? Si eso estuviera cerca de un púlpito, el pastor, el siervo del Señor, no puede presidir la congregación. No tiene condiciones para hacerlo. Necesita sanidad. Si hubiera caso de adulterio o de divorcio, el hombre de Dios necesita ser restaurado,
antes de ser colocado en el ministerio. Ahora, ¿puedo yo impedir a alguien el ministerio después de un proceso de restauración? Porque no digo que eso sea sencillo, sino tiene que ser un proceso. Ya hemos visto casos de gente que cometió tremendos errores y en la misericordia del Señor Dios les permitió volver a ministrar. Pero debemos ser sensatos, no podemos trabajar con este tema de manera liviana, no podemos ser consentidores del asunto. ¿Y dónde está el mayor problema? El mayor problema está en diluir nuestra voz de autoridad como iglesia. Si tenemos una voz de autoridad flaca, los estándares serán a nuestro nivel flaco y todo se nivelará ahí, en el relajado. Pero si tenemos estándares altos como los que Dios exige, entonces todo se nivelará al superior, no al nivel rastrero. Y ahí es donde necesitamos trabajar como pastores, que nuestro estándar sea alto, Que no vaya. para que la gente no nos diga el pastorcito, ¿no ve? Con ese desprecio con que algunos a veces tratan a los hombres de Dios, que nosotros muchas veces diluimos el estándar por causa de nuestro débil proceder, nuestro flaco proceder en las cosas del Señor y especialmente en el hogar, en la vida matrimonial. Entonces, si alguien debe sobreexigirse en este asunto, somos nosotros. Y una vez más, o sea, no estoy hablando que no haya posibilidad de restauración. Una cosa que yo aprendí en todo este asunto es que Dios dice: no estaré enojado contigo para siempre, de lo contrario desaparecerías. Entonces Dios no va a guardar ira por siempre. Si una persona se divorció, aún conociendo al Señor, y después, de alguna forma, él quiere servir al Señor, por supuesto, cargará con el peso de las cosas que hace, porque eso tiene consecuencias. Lo que la Biblia dice claramente es que ni fornicario, ni adúltero, ni hechicero, ni maldiciente, ni cobarde heredarán el reino de Dios. Entonces, esto no puede ser una práctica, porque de lo contrario, no hay entrada en el reino de Dios. Nosotros lo sabemos. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Pregunta, doctor. Sí, pastor. Ya está listo. Gracias por el testimonio, pastor. Pastor, una pequeña aclaración. ¿Cuándo el matrimonio es válido y cuándo no, de acuerdo a la Biblia? Porque para nuestra estándar, nosotros el matrimonio es válido cuando ellos van a registro civil. Le pregunto por qué. Ya desde hace varios años están llegando a la iglesia y los hermanos dicen: bueno, nosotros estamos en concubino y nos casamos delante de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, y ellos no van al registro civil porque entendieron que ellos están casados así delante de Dios, de esa manera libre. Y ese es uno de los casos que yo tengo varias parejas en la iglesia con ese concepto. Entonces, simplemente para que podamos conocerlo. Ok. Tres son los fundamentos del matrimonio que deberían tener los que sustentan este asunto. Uno es delante de Dios. Tiene que haber una fe, ¿cierto? El matrimonio, Dios lo avala. Entonces tiene que ser en los términos de Dios. ¿Y cuáles son los términos de Dios? La bendición de los padres. Segundo fundamento para el matrimonio, la familia, ¿cierto? Porque cuando uno se casa,
legítimamente, legalmente, la familia, toda la familia aprueba, consciente. Entonces, todo el mundo en la parentela sabe que la mujer del tal es su mujer y todo el mundo felicita. No es prestada. No es prestada. Y tercer fundamento, no es detrás de la puerta, no es a la luz de las estrellas, no es en el capricho de alguien. ¿No es cierto? Es la sociedad, la ley y el Estado el que define también. Entonces, en esas tres patas el taburete está sostenido. Si no es legal, es ilegal. Ahora, la ley inventó un artificio que se llama matrimonio de hecho, que convierte en legal el concubinato. Por ejemplo, yo he sabido de matrimonios donde el tipo va a la casa de la mujer y le dice a la madre: mamá, escúcheme, yo me quiero juntar con su hija, deme su bendición, porque queremos hacer bien las cosas y yo me la quiero llevar. Y la madre dice: llévese la joven, vayan, quieren casarse, bueno, quieren juntarse, quieren vivir juntos, vayan. Legal o ilegal, familiarmente correcto. Padre y madre, Dios respaldando ese asunto, correcto. Le falta cumplir el asunto legal, ¿cierto? Entonces, como hombre de Dios, yo no podría decir lo de ustedes es fornicación, no es. Incluso hay gente que viene juntada y a veces nosotros predicamos sobre la fornicación y la gente dice: estoy en fornicación. No, no está. Empezó con... Pero para todos los efectos, toda la familia, todo el mundo los reconoce como marido y mujer. Entonces, el ambiente familiar sí los reconoce, no los bendijo, no los aprobó, ellos hicieron sus hochas, ¿no ves? Y ellos aparecieron ahí y como la ley de Moisés, la familia dice: ni modo, ya está. Síganse nomás, pues ya, ¿qué tenemos que decir? Nadie tiene que aplaudir nada porque ya están juntados, listos. Pero los reconocen como legalmente esposo y esposa. ¿Eso Dios lo bendice? No. No, porque hasta que ellos no hagan el proceso correcto, ellos no viven en bendición plena. La prueba es que ella todo el tiempo dice: ¿y cuándo nos vamos a casar? ¿Y cuándo nos vamos a casar? ¿Y cuándo nos vamos a casar? Y está insatisfecha. ¿Por qué está insatisfecha? Porque el asunto no ha sido legal. No ha sido correctamente hecho. Entonces, si no ha sido correctamente hecho, hay que repararlo. Y para eso estamos nosotros, para establecer el orden. Y el orden es: pide permiso a los padres, se une a su mujer y Dios dice yes. Ahí está. Entonces, ese es el orden. Entonces, la quiera la tipa, tiene que hacer el proceso familiar, ¿cierto? Y unirse a la mujer. Ahora, cuando él se une, en secreto o en público, toda la sociedad tiene que decir. Y la sociedad tiene una ley, ¿no es cierto? Ahora, interesante es que nuestras leyes dicen, la ley boliviana y la ley de todos los países dicen, que el matrimonio no se consumó ¿hasta dónde? La primera relación. Hasta la primera relación sexual. Entonces, para la ley... Miren cómo la ley hasta entiende cosas espirituales sin saber. La relación sexual, la unión sexual de la pareja, habilita el matrimonio. Si no la hubo, es nulo de pleno derecho. O sea, puede estar casado 5 años con la tipa y decir al día siguiente: ¿sabe qué, señor juez? Ella y yo no tuvimos relaciones sexuales. Nunca. Se disuelve, no necesita divorcio, se disuelve. Listo, ya, aquí está, se rompió, es verdad, nunca, listo, ya, chao.
Ya sabe, Pastor Hugo, ¿no? ¿Qué tal? Imagínense, si la ley reconoce eso, con razón, le está dando razón a Dios en lo que Dios dice. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces es el lecho matrimonial el que legaliza la unión civil y la unión espiritual, y la unión de espíritu, alma y cuerpo. Cuando se realice esa unión fuera del tiempo, es matridemonio, no es matrimonio. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Me puede ir? Váyase, mi querido. Gracias, pastor. Gracias. Sí.